Continuamos nuestra transmisión especial para la Federación Internacional de Prensa de los Pueblos y para todos nuestros medios de comunicación federados. Nos acompaña una persona que ha sido protagonista de la integración latinoamericana y del Caribe de las organizaciones sociales, movimientos y partidos de la izquierda y el progresismo aquí en el continente. Él es Roy Daza, de la Comisión de Asuntos Internacionales del PSV de Venezuela. Compañero, saludarte y agradecerte este espacio que nos regalas. Bueno, muchísimas gracias y de tener la oportunidad de conversar con ustedes. Muy bien, entonces vamos a hablar un poco de lo que es el contexto actual de América Latina y el Caribe. Nosotros venimos cubriendo desde el año 2010, cuando se cumplieron los 20, la edición 20 del foro en Argentina, y son muchos los cambios que se han venido dando. Algunos hablan de un movimiento del péndulo, de que hubo un crecimiento de partidos de izquierda y progresistas, y comienzan a haber un decaimiento, pero lo que escuchamos en el foro es que hay un fortalecimiento y un reinventar también las estrategias ante esta arremetida del imperio. ¿Cuál es la estrategia o cómo lee el PSV este contexto? Bueno, en primer lugar, que en América Latina se vive un momento de cambios, un momento muy importante de una transformación política en el país. Ahora, los procesos nunca son procesos lineales, los procesos nunca son como una avenida de una ciudad cualquiera de América Latina, sino que son procesos de acumulación de fuerzas, de avanzada de las fuerzas conservadoras o de retroceso de las fuerzas conservadoras, de avanzada de las fuerzas democráticas y progresistas o de su retroceso. Es decir, eso es lo lógico en la política. Es decir, pensar la política de manera dogmática, pensar la política como que si fuese un simple juego de ajedrez, no es lo más recomendable. En América Latina se ha vivido una derrota electoral, la derrota electoral de Argentina, que es una derrota desde el punto de vista presidencial muy importante. Y en Venezuela se vivió la derrota en el poder legislativo, ¿no? Ahora, la situación, esa es una situación. Otra situación tiene que ver es con un golpe de Estado de tipo parlamentario en Brasil, con el golpe que se le dio al presidente Lugo en Paraguay, que son situaciones que son extraelectorales, no expresan una nueva situación de la población, sino que hay un proceso donde se interrumpe el proceso político en el caso del derribamiento de la doctora Dilma Rousseff. ¿Qué es lo que está hoy en disputa en América Latina? Lo que está en disputa es precisamente dos concepciones de ver los problemas nacionales, de ver los problemas del continente. Está muy claro que la experiencia distinta, particular para cada país, pero la experiencia de América Latina, de los gobiernos progresistas, da un resultado concreto. Es posible hacer gobiernos y desarrollar políticas económicas y políticas sociales al margen de las tesis neoliberales. Esto, por supuesto, preocupó mucho a la derecha más conservadora, más reaccionaria, más proimperialista del continente, que dijo, hay que acabar con los procesos progresistas. Estamos en esa disputa con una gran ventaja. Las fuerzas populares, las fuerzas revolucionarias, las fuerzas de izquierda hoy tienen la ventaja de tener la razón, porque además pueden comprobarla. Podemos comprobar que en política social, que en política económica, que en resolver problemas como la alimentación, como el analfabetismo, que resolver problemas como la vivienda, que resolver problemas como la inclusión de los excluidos, es un hecho, no son simples palabras, son hechos constatables de la vida política de nuestras naciones. El proceso de paz
que adelantamos en Colombia se puede ver desde muchas aristas y desde muchos puntos de vista. Yo quisiera que Roy Daza, que estuvo cerca a este proceso, creo que desde sus inicios y desde época desconocida, de pronto por la cercanía al comandante Chávez, porque somos pueblos hermanos, ¿cómo vivió este proceso hasta el día de hoy, donde pues creo que infamemente se va desdibujando desde la misma presidencia de la República ese apoyo que recibimos del gobierno venezolano y con muchísimo amor de Chávez? ¿Cómo lo vivió Roy Daza? Mira, la decisión política del comandante Chávez fue expresamente hecha apenas llegó a la presidencia de la República. Es decir, no queda la menor duda de cuál era su posición. Su posición siempre fue, desde el primer momento, impulsar, estimular, crear condiciones para que el proceso de paz en Colombia se desarrollara. Lo hizo incluso batiendo récord mundial a un presidente que fue capaz de decir en un momento dado que no calificaba a la FARC y al ELN de organización terrorista, porque él decía que tanto con la FARC como el ELN había que sentarse a discutir y a negociar política. Pero también le dijo a la FARC en más de una oportunidad: el tiempo de las armas ya no es el tiempo de las armas, este es el tiempo de la política, este es el tiempo de la mesa de diálogo, este es el tiempo del desarrollo de la lucha por vías pacíficas, por vías electorales, por vías parlamentarias que impone la nueva situación de América Latina. Creo que tanto fue muy firme con unos como con otros, porque su concepción era precisamente alcanzar la paz en Colombia. Alcanzar la paz en Colombia también es alcanzar la paz en el continente latinoamericano y particularmente en Sudamérica. Por eso el comandante Chávez le dio tanta importancia a este tema. Y por supuesto, colaboró, contribuyó, tanto él como el presidente Maduro, que fue su canciller durante muchos años, contribuyeron de manera importante y destacada en este proceso. Uno, cuando hace estos gestos en función de la paz, no espera que nadie se lo reconozca. Uno lo hace porque las convicciones así se lo indican, no para que nadie lo reconozca, ni mucho menos para que el presidente Santos lo reconozca. Quienes han jugado también un papel fundamental, creo que principalmente en desequilibrar el orden democrático, han sido los medios de comunicación, no solo en Venezuela, sino como una red construida entre los poderosos. ¿Cuál es la radiografía actual de esa lucha mediática, especialmente en Venezuela? Quienes han desarrollado una lucha para la desestabilización de Venezuela, la desestabilización política, la imposición de una agenda de violencia, no son los medios de comunicación social, es el gobierno de los Estados Unidos y es la extrema derecha venezolana. Es decir, son los actores principales de este proceso de desestabilización que están pretendiendo crear en nuestro país y que además ha enlutado a nuestro país mediante la violencia irracional de algunos grupos minoritarios pero muy violentos. Ahora, ¿qué es lo importante? Lo importante es no confundir el medio con el mensaje, no confundir los actores de la política. El actor de la política fundamental, como se demuestra en las declaraciones del presidente Donald Trump ayer, del proceso de desestabilización de Venezuela, es el propio gobierno de los Estados Unidos. No le echemos la culpa a los medios, que definitivamente lo que son eso, medios. Bueno, perfecto.
El Foro de Sao Paulo ahora se desarrolla en la ciudad de Managua, que simbólicamente es importante, tiene un mensaje como ha sido un mensaje continuo donde se desarrolla el foro. ¿En qué año se desarrolló? ¿Fue en Venezuela? 2002. En el 2012. En el 2012. ¿Cuál es el compromiso de los gobiernos actuales por mantener esa línea de transformaciones sociales que hablabas ahora en el tema de vivienda, en el tema de educación, en el tema de reducción del analfabetismo? ¿Cuál es la línea estratégica para continuar? ¿Qué se plantea el foro? Yo no puedo hablar por los otros partidos, ni puedo hablar por los otros países, yo puedo hablar por mi gobierno, por el gobierno del presidente Maduro. Nuestra línea es afianzar la democracia y la paz en el país mediante la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente que se elige la semana que viene. Y además de eso, seguir actuando, trabajando por masificar aún más los programas sociales de la Revolución Bolivariana, que todo el mundo conoce que son programas sociales muy profundos en materia de educación, en materia de salud, en materia de vivienda, en materia de atención a la formación científica, técnica, en materia de atención a los sectores más desvalidos de la población, del problema alimentario del país, del problema productivo del país, del trabajo para los jóvenes. Es decir, un conjunto de políticas que no hemos dejado de desarrollar en medio de la crisis económica más profunda que ha tenido Venezuela en los últimos 100 años. No se ha detenido ninguna misión social, no se ha detenido ningún programa social, a pesar de las graves dificultades que hemos venido atravesando producto de la caída de los precios del petróleo, que es nuestro principal referente económico, nuestra principal arma económica es precisamente ser un país petrolero. Ahora, ¿cómo nosotros podemos afianzar este desarrollo? Con la consolidación de la democracia y con la derrota política de quienes quieren promover la guerra, la violencia, el enfrentamiento en nuestro país. Esa es la razón de la Asamblea Nacional Constituyente, que dentro de pocos días se instalará en Venezuela. Se elegirá y se instalará. En este tema del petróleo, que tiene que ser visto en un asunto global de la OPEP, de lo que sucede entre Ucrania, Rusia, lo que viene sucediendo inclusive hoy en Yemen, Arabia Saudita, ¿cuáles son las perspectivas que tiene Venezuela? ¿Una diversificación económica, una búsqueda de estabilización de los precios a nivel internacional? Son varias cosas, es decir, primero hemos tratado de estabilizar los precios, de hecho se ha logrado estabilizar más o menos en el rango de $45 por barril. Ahora habría que hacer un conjunto de negociaciones para aumentar el precio del petróleo. Eso es un asunto. El otro asunto tiene que ver con modificaciones estructurales en nuestra economía para poder desarrollar lo que se llama una economía diversificada, porque evidentemente nuestra economía es parcialmente diversificada, pero no tanto. No, porque tampoco es que es unidireccional. También hay otros factores económicos en Venezuela que son muy importantes. Yo no sé si usted sabe que, por ejemplo, el 80% de la energía eléctrica en mi país se produce por hidroelectricidad, por la fuente hídrica. Yo no sé si usted sabe que nosotros somos grandes productores de gas, grandes productores de litio, grandes productores de oro, grandes productores de hierro, grandes productores de aluminio, grandes productores de minerales no metálicos. Es decir, y además de eso, hemos desarrollado planes tan ambiciosos como la faja petrolífera del Orinoco, que es un tipo de petróleo pesado que requiere de tecnologías muy particulares. Es decir, nosotros estamos frente a una economía como la economía venezolana, que a pesar de las complicaciones y de las dificultades serias que hemos sufrido a partir de la crisis internacional de los precios del petróleo, no obstante tiene grandes potencialidades que hacen pensar que tenemos una gran desventaja desde el punto de vista económico. Pero la primera ventaja de ella, la primera de todas y la más importante, es que nosotros contamos en este momento con 2.500.000 estudiantes en las universidades gratuitas de mi país. Y eso, por supuesto, el factor humano,
es el más importante para desarrollar cualquier economía en cualquier época. Bueno, quisiera... ¿Listo? Bueno, y quisiera cerrar un poco esta entrevista con la persona que es Roy Daza, porque uno ve el respaldo gigantesco dentro del Foro de Sao Paulo a la República Bolivariana de Venezuela, pero también es un respaldo a su pueblo, a su gente, a esos 2,5 millones de jóvenes que están en las universidades gratuitas. ¿Quién es Roy Daza? ¿Qué le gusta hacer a Roy Daza? ¿Qué música escucha? ¿Cómo se vincula, digamos, a todo este mundo político, social y de cambios estructurales para su país y para la patria grande, el sueño bolivariano? Bueno, yo no suelo dar entrevistas de esa naturaleza, ¿no? Solo le puedo decir lo siguiente: yo he dedicado toda mi vida a la lucha revolucionaria y si usted me pregunta cuál es mi profesión, soy periodista y soy escritor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, compañero, por la entrevista y continuaremos transmitiendo desde el Foro de Sao Paulo.